desafío en esta mañana grande de poder ser el mensajero de la palabra, y agradezco al Señor y a la iglesia. ¿Cuántos están listos para recibir esa palabra de Dios? Amén. Si usted está listo, si su corazón está dispuesto, está abonadito, la tierra, la palabra del Señor hoy va a hacer su trabajo, y el Espíritu Santo también. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta mañana acerca del tema de la obediencia. Gracias a Dios hoy vinieron todos los obedientes, y los desobedientes se quedaron en casa. Pero no importa, usted va a tomar nota de la palabra para compartirla con el que no vino. Amén. Amén. Todos los que estamos aquí somos obedientes. Amén. 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 Gloria al Señor. Qué desafío hablar sobre la obediencia. Y dicen que la obediencia es una virtud. Y una virtud es algo que está tan cerca de la excelencia, tan cerca de la perfección. Y si es verdad que la obediencia es una virtud, entonces toda cosa, toda característica que llega a ser una virtud empieza por ser un hábito. Empezamos por aprender antes para luego convertir eso en un hábito, y un hábito se convierte en una virtud. Y ser perfectos en obediencia es el desafío de Dios para nosotros. No ser medio allí, medio tinta. No. Dios quiere que nosotros podamos caminar hacia esa perfección, hacia esa excelencia de la obediencia. Aunque no se oye el amén. Amén. Pero Dios quiere eso. Dios quiere eso. Que nosotros podamos desaprender lo que traemos en nuestro saco de la vida, de la naturaleza. Podamos soltar eso, podamos desaprender eso, podamos aprender lo nuevo que Dios hace en nuestra vida, practicarlo y practicarlo y practicarlo hasta que se nos hace un hábito y somos excelentes en eso y nos convertimos en virtuosos de la obediencia. Qué lindo que podamos convertir a la obediencia no en un pesar, no en una carga, no en una dificultad, en un dolor, en una... Cómo me duele y cómo me entristece ser obediente y cumplir una orden y seguir una instrucción. No, que haya en nosotros la virtud, la alegría, el gozo de la obediencia. Hay que decir que la obediencia no es algo natural, no es innato, sino que lo vamos desarrollando poco a poco a través de la vida. Y hace unos días atrás el hermano Pavón estaba aquí y compartió una ilustración que me gustó muchísimo, de aquel joven que llega a la entrevista del trabajo y el señor que lo está entrevistando le dice: bueno, ¿y usted qué es lo que sabe hacer? Y el muchacho le dice: mire, yo lo único que sé hacer es caso. Y el Señor le dijo: está contratado, porque eso es lo que estamos buscando. Pero hoy pareciera que en vez de un deseo, en vez de un impulso, en vez de una enseñanza, en vez de un adoctrinamiento, en vez de una énfasis en obediencia, en valores a la obediencia, en obediencia a los valores, al principio, a la moral, a todo esto, ¿verdad? Vemos que al contrario hay antivalores que están golpeando la obediencia. Y esta ha perdido su importancia. Como dice Isaías capítulo 5, 20, dice, ese no está allí, se me pasó ese: a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno.
A la luz llaman tiniebla y a la tiniebla luz. A lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Esa es la realidad hoy en día. Para llegar a la virtud de la obediencia hay que desaprender, hay que soltar, hay que despojarse para luego abrazar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Antes de entrar en la materia de hoy que quiero compartir, hay un pensamiento que vino a mi mente mientras pensaba en este tema, y es algo que es muy, muy común hoy en día. Y es que cuando predicamos acerca de la obediencia, cuando escuchamos acerca de la obediencia, pensamos en una obediencia o oímos en una obediencia por interés. Es decir, que debemos aprender a hacer algo porque esperamos recibir algo a cambio. Tenemos que obedecer a Dios con el diezmo porque si no, no recibo bendición. Y la obediencia genuina no está casada al interés. La obediencia, como vamos a ver, esta virtud de la obediencia es algo que no se puede esconder, que no se puede negar, que no se puede limitar, que no se puede disimular. La virtud de la obediencia no está casada con el interés. Es verdad que cuando somos obedientes a Dios, las puertas del cielo se abren y la bendición viene sobre nuestra vida. Eso es verdad, eso es bíblico. Pero no podemos casar una cosa con la otra y pretender que entonces yo voy a ser obediente porque estoy buscando esto o aquello. Quiero proponerles una tesis en esta mañana. La obediencia genuina es una señal de amor, sabiduría, fe y temor. 4 cosas. Podríamos mencionar más, pero voy a centrar en estas 4. Cuando hay obediencia genuina, obediencia sincera, como Dios espera de nosotros, estas están ligadas al amor. Esta está ligada a la sabiduría. Esta está ligada a la fe y está ligada al temor. En primer lugar, Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que guarda mi palabra, el que recibe mi palabra en su corazón y la guarda, es decir, la pone por obra, la practica, la lleva a su vida, ese es el que me ama, dice Jesús allí. Si no hay amor, no hay obediencia, o la obediencia pierde su esencia. Cuando la obediencia es por imposición, pierde su esencia. Pero cuando la obediencia es fruto de un corazón enamorado, entonces la obediencia cobra sentido. El ideal de Dios para nosotros es que tengamos un corazón que late por obedecer, que está apasionado por obedecer. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón lo suficientemente enamorado, apasionado como para obedecer por amor?
Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice algo difícil: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios. El principio de todo, el amor. No puede haber obediencia en nuestras vidas a Dios si no hay amor, si no hay esa pasión que parece una obsesión. Fíjese que es con toda el alma, con toda la fuerza, con todo el ser, con toda la mente, con todo lo que hay, con todo lo que tengo. Es una obsesión. Tal vez usted conoce a alguien obsesionado por algo. Yo conozco a alguien obsesionado muy cerquita de mí. Y el hombre está obsesionado con dos cosas: el vallenato y Messi. Todos los días, religiosamente, el hombre oye vallenato y oye noticias de Messi. Es una cosa impresionante. ¿Usted conoce a alguien apasionado por algo? Alguien apasionado por algo, tú entras al cuarto y ves la bandera, ves la camiseta, ves el apasionado. Y no se pierde un partido porque allí está y la noticia y la entrevista, apasionado. La obediencia tiene que ser una pasión. El ideal de Dios es que la obediencia a Él podamos tenerla entre ceja y ceja. Creo que en ese mismo pasaje de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice, pero no lo tengo ahí, ¿cierto? En ese mismo pasaje habla de que guardemos la palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios, repitamos la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios a los hijos. Hablemos de ella al levantarnos, hablemos de ella al acostarnos, hablemos de ella en la casa, hablemos de ella en el camino. ¿Por qué? Porque cuando la palabra se convierte en una pasión, entonces la obediencia sale facilito. Amén. Gracias por el amén. Amén. Cuando la obediencia se hace una pasión en mi vida, la hablo en la mañana, la hablo en la tarde, la hablo en la noche, la enseño, la medito, y esa pasión se convierte en una práctica, en una realidad, en una virtud. David es un gran ejemplo de un hombre apasionado y enamorado por la obediencia. Salmo 119:10, no sé si está allí. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Se da cuenta? Con todo mi corazón. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Para qué? Para no desviarme de la obediencia. Para no desviarme. Pero David entendía que aquello tenía que ser hecho con todo el corazón. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura del carnero. Dios se deleita en la ofrenda. Dios se goza en la ofrenda, en el holocausto, en la grosura del carnero. Dios se gozaba en el sacrificio del pueblo. Pero lo que está diciendo el profeta ahí es que entre una cosa y la otra, la obediencia trae mayor deleite al corazón de Dios. Qué lindo es traer una ofrenda. Ojalá alguien traiga esos cauchos y se lo dé
pastor, aquí están los cauchos. Qué lindo es traer una ofrenda. Pero Dios se goza la ofrenda. La ofrenda produce un olor grato en su presencia. Pero dice que la obediencia trae mayor deleite. El corazón, el que es padre, sabe que el regalo de un hijo es una cosa linda. Pero el que es padre sabe que la obediencia del hijo es todavía mejor. ¿Me entiende? Él entendió el asunto. Y eso trae deleite al corazón de tu padre. Tu padre anhela deleitarse con tu obediencia. Qué lindo. Por eso el amor está ligado a la obediencia. Por eso es necesario enamorarnos del Dios al que servimos. Tenemos que enamorarnos del Dios al que servimos. Y a usted no le va a pesar. No le va a pesar. No le va a pesar. En segundo lugar, la obediencia está ligada a la sabiduría. Amén. Está ligada al amor, pero en segundo lugar está ligada a la sabiduría. Proverbios 18. Dice Salomón: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labio caerá. Mire qué pasaje tan lindo. Un pasaje muy práctico, muy gráfico. El sabio de corazón recibe el mandamiento. ¿Me entiende? Lo abraza, lo recibe. Dice: este es para mí. Mas el necio de labios caerá. Salomón liga la obediencia a la sabiduría y la sabiduría al corazón. En el corazón está el alma, está la voluntad, están las emociones. Y si estas tres abrazan la sabiduría, la consecuencia es que la obediencia va a ser genuina. El que abraza en su corazón la sabiduría va a producir obediencia genuina. Una vida que abraza el valor de la sabiduría en el corazón no se resiste a la obediencia. Mira qué lindo. Qué lindo. El sabio de corazón abraza, ¿verdad? Recibe el mandamiento. ¿Cuántos sabios de corazón hay acá? Amén. Pero hay más. Dice Salomón allí que el necio de labios caerá. ¿Me llamó la atención eso? El necio de labios caerá. ¿Por qué? Porque la sabiduría produce obediencia y la obediencia protege tu vida. Pero la necedad produce rebeldía y la rebeldía expone tus labios a la caída. ¿Lo vio? La necedad produce rebeldía y la rebeldía nos expone a una caída. Entonces mejor es abrazar la sabiduría en el corazón que dejar los labios expuestos a la necedad. Señor, ayúdame a abrazar la sabiduría en el corazón. ¿Usted quiere decir eso? Puede decirlo ahí en su corazón: Señor, ayúdame a abrazar la sabiduría en el corazón para que mis labios no me lleven a una caída. Proverbios capítulo 3, versículo 21 al 26. Dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, sí, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato.
Escucha lo que sigue. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu vacuna, no, mentira, tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Ah? Qué lindo. Guárdalo, atesóralo, abrázalo en tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas caminar tranquilo, para que puedas acostarte tranquilo, para que puedas salir tranquilo, para que puedas hacer todo tranquilo, para que tengas paz, para que no te asustes del temor repentino, ¿ve? Para que te acuestes y tu sueño sea grato. En tercer lugar, la obediencia ligada al amor, la obediencia ligada a la sabiduría, la obediencia ligada a la fe. La obediencia ligada a la fe. La fe, meditaba yo un poquito en la situación que vivimos como país y pensaba yo, la fe es como ese combustible del cielo que viene, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, llena el tanque de nuestras vidas, enciende el motor para que nuestras vidas puedan trabajar y llegar lejos. Pero cuando ese combustible del cielo, como nos pasa hoy, es malo, es escaso, entonces esto se ve reflejado en la obediencia. A mayor cantidad de fe en nuestra vida, mayor obediencia. La fe es necesaria para nuestra obediencia, para que nuestra obediencia funcione, trabaje, para que podamos avanzar, para que podamos llegar más lejos. Génesis 17, 1 y 2, Dios aparece a Abraham por segunda vez. Y Dios le da dos cosas a Abraham. Dios le da a Abraham una promesa y Dios le da a Abraham un llamado. La promesa que Dios le da a Abraham fue el combustible que Abraham utilizó para obedecer. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió descendencia, le prometió reconocimiento, le prometió ser usado como bendición, le prometió protección, le prometió victoria, le prometió favor, le prometió abundancia, le prometió una tierra por heredad, le prometió mucho. Y sobre la base de esa promesa que Abraham recibió, él fundó su fuerza para ir adelante. Y Abraham caminó sobre la base de esa promesa y obedeció el llamado de Dios para salir de un lugar e irse a otro donde él no sabía que tenía que ir. Dios agarró a Abraham y le llenó el tanque de la fe, le puso full, ¿verdad? Pero Abraham tenía no solamente que salir de Aram, Abraham tenía que caminar, ¿verdad?, por un largo trayecto. Y dice ese versículo que era Abraham de 99 años cuando Dios le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Abraham no solamente tenía que salir de donde estaba, Abraham tenía que llegar a donde Dios quería. Y para llegar allá, Abraham tuvo que hacer uso de la obediencia. Cada día, Abraham tuvo que caminar. Y el desafío de Dios para Abraham era: camina delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. Que tu obediencia sea perfecta.
porque yo voy a poner un pacto entre tu descendencia y mí. La fe de Abraham en las promesas de Dios fue lo que lo sostuvo a Abraham para no abandonar el camino. ¿Cuántas veces uno quiere abandonar? ¿Cuántas veces uno quiere colgar los guayos, como dicen en el fútbol? ¿Cuántas veces uno quiere colgar la toalla? ¿Cuántas veces uno quiere salir corriendo? Dios mío. Son muchas las veces que queremos hacerlo. Y son muchas las veces que Abraham quiso hacerlo. Pero Abraham estaba parado ¿sobre qué? Sobre la fe. La fe. Dios me prometió, me va a llevar. Dios me prometió, me va a sostener. Dios me prometió, Él me va a defender. Dios me prometió, Él va a pelear mi batalla. Dios me prometió, Él va a sacar a esa gente. Dios me prometió, mi nombre va a ser reconocido. Delante de reyes voy a estar. Dios me prometió, mi descendencia será grande y llenará la tierra. Dios me prometió, y sobre la base de la promesa, Abraham pudo ser obediente. La pregunta es, ¿sobre qué fe estamos parados? ¿Sobre qué fe estamos parados? ¿Dios te ha dicho algo a ti? ¿Dios te ha dado a ti una promesa? ¿Dios te ha dado a ti una palabra? Si Dios te ha dado a ti una palabra, una promesa, si Dios te ha dado a ti una medida de fe, y Dios ha aumentado tu fe, y Dios ha llenado tu tanque de fe, y Dios te ha prometido y te ha dicho, entonces sobre la base de tu fe y de tu confianza y de tu seguridad, tú puedes pararte firme y ser obediente. La fe es el piso que nos tiene firme. ¿Cómo esta silla donde yo me siento? Alguien la hizo y yo tengo confianza y yo me siento cómodo. Y uno en la cama de noche cuando está dormido no está preocupado si la cama se va a caer al piso. La fe es igual. La fe nos sostiene. La fe es lo que nos ayuda, nos mantiene firmes, nos hace no menguar, nos hace no abandonar. No, pastor, mire, es que yo necesito vacaciones, no cuente conmigo 3 meses, no cuente conmigo 6 meses. No, estar allí, al pie del cañón, como dicen. Primero de Reyes 2:3. Primero de Reyes 2:3 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Guarda todo esto. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Se me fue el ayudante? Ponme el otro versículo. Deuteronomio 30:16. ¿Qué dice Deuteronomio 30:16? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová Dios y que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra al cual entras a tomar posesión de ella. La fe en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, hace que podamos ser obedientes. La fe es el motor, la fe es el combustible, la fe es la causa, la fe es la firmeza que nos ayuda a ser obedientes. Hebreos capítulo 11 es un pasaje que todos conocemos. Ahí está el hall de la fama de los hombres de fe. Abraham y todos los hombres de fe que mencionan ese capítulo. Y dice, por la fe este hizo esto, y por la fe este obedeció, y por la fe este se mantuvo, y por la fe este echó fuera demonios, y por la fe este venció al gigante, y por la fe, mire todo lo que la fe pudo hacer en la vida de gente que se dispone
puso a creer. Y por creer y por abrazar esa fe, entonces pudieron hacer grandes cosas. Eso es. Creer en la palabra que Dios te ha dado, creer en la fe que Dios te ha dado, creer en lo que Dios te ha prometido, pararte sobre eso y sobre eso hacer cosas grandes, sobre eso hacer proezas. Y sabe, criar a un hijo es una gran proeza. No necesitamos salvar al mundo. Criar a un hijo es una gran proeza. Pero necesitamos aumentar nuestra fe, amén. Necesitamos llenar el tanque de nuestra fe. Necesitamos avivar eso. Necesitamos echarle el tanque y luego de echarle el tanque, echarle el aditivo para que la gasolina y el motor funcione a toda. Amén. De esa manera podremos caminar en obediencia. En obediencia, como Abraham, aún sin saber para dónde vamos. Mire qué lindo es que la obediencia no es que usted lo entiende todo. La obediencia no es que usted entiende todo y usted está de acuerdo y sí, me parece bien. No. La obediencia, según Abraham, es que usted camina sin saber para dónde va. ¿Por qué? Por la fe. El que está allá arriba me digo, ¿me entiende? Y la autoridad es autoridad. Y eso yo lo reconozco. Y entonces yo camino en obediencia. No importa si lo entiendo, no importa si estoy de acuerdo. Obediencia y fe. Pero en cuarto lugar quiero mencionar que la obediencia está ligada al temor. La obediencia está ligada al temor. Y hay que decir que hay dos clases de temor. El temor del terror, del pavor, y el temor del reconocimiento, del respeto, de la honra. ¿Verdad? El temor. Cuando una autoridad, usted va manejando y una autoridad allá a lo lejos. Bueno, si usted anda con los papeles malos, usted empieza a temblar, ¿verdad? Ese es otro tipo de temor. Pero si usted anda bien, una autoridad, y usted, por respeto, ¿verdad? Por reconocimiento a la autoridad, usted se orilla. ¿Por qué? Porque la autoridad la reconocemos, ¿verdad? Y respetamos eso. Como el pastor le da una orden a usted: vaya y cierra aquella puerta y no me la abre más. ¿Por qué? No porque el pastor se vaya a sacar la correa y le vaya a dar 3 correas, sino porque el pastor es autoridad delegada por Dios. Y yo reconozco la autoridad, y yo respeto la autoridad, y yo honro a la autoridad. Entonces, como consecuencia, obedezco. La obediencia es fruto del temor, del respeto, del reconocimiento. Ahora, no podemos nosotros sentir temor hacia una autoridad que no conocemos. Y eso es lo que quiero decir en cuanto a esto. No podemos honrar a un Dios que no conocemos con nuestra obediencia. No podemos obedecerlo si no lo hemos conocido. Tenemos que conocer a aquel al que servimos y saber que Él es perfecto. Dios no se equivoca. Dios no llega tarde. Dios no es caprichoso. Dios es justo. Dios es santo. Dios es eterno. Dios es dueño de todo lo que hay. Dios es bueno en gran manera. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Dios, el Dios al que servimos, ¿verdad? Es un Dios al que debemos reconocer quién Él es, porque le hemos conocido, y en ese reconocimiento sentimos temor reverente, y eso nos impulsa a la obediencia.
Josué llegó a conocer a Dios profundamente. Y por eso Josué temió a Dios y obedeció a Dios. Llegó un momento en que Josué se paró frente a la gente. Está ahí en... ¿Lo tengo? Eclesiastés. No tengo ese pasaje. Josué se paró ahí frente al pueblo y dijo: yo no sé ustedes qué van a hacer. Yo no sé ustedes para dónde van a agarrar. Yo no sé ustedes dónde se van a encaramar. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Josué conoció a Dios. Y haberlo conocido le daba temor. Y le obedecía por causa de ese temor. Job también llegó a conocer a Dios. Y en algún punto de su vida Job le dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y él pudo hacer lo que Dios quería para él porque le había conocido. Y ese conocimiento le llevó al temor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. ¿Ahí? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este. La conclusión de todo el asunto es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay más nada. No hay más nada. Teme a Dios. Wow. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Lo demás es periódico de ayer. Lo demás es periódico de ayer. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es temor de Dios. Guarda sus mandamientos, es decir, ponlos en práctica. Proverbios 3:7. Proverbios 3:7 está ahí. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. A veces tenemos esa tentación. Queremos cuestionar todas las cosas. Queremos dudar de todas las cosas. Queremos sospechar de todas las cosas. Tenemos el espíritu del chapulín. Todos lo sospechan desde el principio. A veces somos así, cuestionamos todo que el pastor dice, que el púlpito ahora tiene que ser así. Y entonces se levanta una hermanita y dice: es cuestionar todo, dudar, sospechar. ¿Qué será que están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? Y hay una duda, hay una sospecha, hay un cuestionamiento que es más fuerte que el temor. Pero tenemos que resistir eso, amén. Tenemos que resistir eso. Tenemos que resistir eso, echar fuera eso y ser obediente. Ser obediente. Daniel es otro ejemplo. Daniel no temió al rey Nabucodonosor y a sus amenazas. ¿Por qué? Porque Daniel conocía al Dios que servía y le obedeció. El rey viene con sus amenazas de que me va a meter y que me va a hacer esto y aquello. No importa, ¿verdad? Porque el Dios que yo tengo, el Dios que yo he conocido, el Dios al que yo sirvo, ese Dios es más grande, es más poderoso. Ese Dios me va a sacar de eso. Y si no me saca, no importa, igual lo sirvo. Ese es el temor de Daniel. ¿Conoces tú al Dios que sirves? ¿Lo conoces? ¿Conoces su perfección, su santidad, su pureza, su amor, su bondad? ¿Lo conoces? Porque si conoces al Dios al que tú sirves, tú le vas a temer. Y si le temes, le vas a obedecer. Es una consecuencia. Es una consecuencia el temor. Aprendí hace algunos años algo muy interesante que quiero dejarles allí, de un predicador
allá en Colombia, aprendí algo muy interesante que me quedó en la mente, y siempre que pienso en obediencia, pienso en eso. Se lo quiero dejar allí. Conocemos a Dios, el temor. Y esto que aprendí es que la obediencia debe ser tía. La obediencia debe ser tía en mi vida. Si la obediencia va a ser una realidad, que mejor que sea tía. Y usted dirá, ¿cómo es eso de tía? Total, inmediata y alegre. ¿Sí? ¿Amén? ¿Está fácil o está difícil? Total, inmediata y alegre. Cualquier cosa que no sea una obediencia tía, no es obediencia. ¿Amén? ¿Está viendo, Miguelito? Toda obediencia tiene que ser tía. Total. Sin reserva. Ah, no, es que yo tengo una mejor idea. Obedezca. Total. Sin reserva. No, señor, es que ahorita no tengo tiempo. No. Obediencia total. Una obediencia inmediata. ¡Ta! Sale el payaso y soltamos la risa. Inmediata. Y una obediencia alegre. Ah, cómo me da gusto obedecer. Si la obediencia no es tía, mejor que no sea nada. Debemos trabajar y practicar hasta que esa tía sea una realidad. ¿Cuántas tías hay aquí? No. ¿Cómo vamos a trabajar para que eso sea una realidad? Bueno, enamorándonos del Dios al que servimos, abrazando la sabiduría que Dios ha provisto para nosotros en su palabra, aumentando la fe que hemos recibido, todos los días llenando el tanque del combustible con la fe, para que no falte fe a mitad de camino. ¿Cómo vamos a trabajar por esa obediencia tía? Conociendo más al Dios que servimos. Conózcalo. Conozca al Dios que sirve. Una obediencia parcial, una obediencia caprichosa, una obediencia a la fuerza, nunca será obediencia. Y resumo en una frase la meditación. La obediencia es el fruto de un corazón enamorado. Es la actitud de una mente sabia. Es la acción de uno que cree y entiende. Y es la evidencia de un alma reverente. De esa manera resume. Ese es el desafío de Dios para nosotros. No cualquier cosa. Y podríamos hablar de otros valores y principios que sostienen la obediencia. Pero una obediencia que es fruto de un corazón enamorado, de una mente sabia, de una vida que cree, que está parada en la fe, de un alma que es reverente a la autoridad. Esa es la obediencia. Esa es la obediencia que nuestro Dios espera de nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero animarlo, antes de que el pastor pase y pueda orar para cerrar, yo quiero animarle a usted allí en su corazón, que usted pueda responder a esa palabra. Tome la decisión ahí en su corazón de responder a la palabra.
Sea sincero con el Señor ahí en su corazón, sea sincero en su corazón y dígale: Señor, yo necesito que la obediencia sea una pasión en mi vida. Porque hay pasiones en mi vida, pero la obediencia no está al nivel de esas pasiones. Y yo necesito que la obediencia esté en el mayor nivel de pasión en mi vida. Ábrele tu corazón ahí donde está el Señor en esta mañana y dile: Señor, yo necesito abrazar la sabiduría. Yo necesito abrazar la sabiduría. No el conocimiento, pero la sabiduría que viene de ti, la sabiduría de lo alto. Y dígale: Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe. Auméntame la fe para que yo pueda ser obediente. Dígale: Señor, ayúdame a ser temeroso. Vamos a orar con el pastor y vamos a cerrar este tiempo en esta mañana. Gracias, hermano. Puesto de pie, siervos. Muy pertinente, apropiada la palabra para nosotros hoy. Amén. Cuando no obedezco, hay un problema. Pero hay una causa. Seguramente es que no amo a Dios lo suficiente. Segundo, mi fe es poca. Tercero, no le conozco bien. Por eso es que no obedezco. Amado Dios y Padre Celestial, tu palabra ha sido expuesta y este es tu pueblo que tú escogiste hoy para recibirla. Tú sabes por qué. Tú conoces los corazones y conoces la necesidad de cada corazón. Gracias por tu palabra y gracias por el mensajero. Lo bendecimos. Bendecimos tu palabra y la recibimos con amor, con sabiduría, con fe, con temor. Es tu palabra. Tu palabra. Tu palabra que no volverá vacía, sino que la harás prosperar en aquello para lo cual la enviaste. Sea tu bendición sobre cada familia aquí representada y sea tu palabra prosperada en cada corazón que la ha oído, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Diga amén conmigo fuerte, diga amén.